Bendiciones, amada iglesia del Señor. Qué gusto poder entrar de nuevo hasta sus hogares, hermano. Cuánto quisiera que estuviéramos ahí en el lugar donde nos cobijamos el día domingo para abrazarnos, besarnos, reírnos, gozarnos juntos, mirarnos los unos a los otros, poder tocar a sus pequeños que tanto amo. Qué privilegio. Pero bueno, ahorita tenemos que estar recluidos debido a esta situación, esta pandemia mundial. Aquí desde mi casa quiero darles un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición y a través de la tecnología darles un abrazo a todos ustedes, mis amados hermanos. Hoy es un día que se celebra un evento especial en la vida de Jesús. Es un evento particular para todos los cristianos de todo el mundo. Es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? O la entrada triunfal a Jerusalén. Para nosotros, los cristianos, Jesús es la razón, la esencia y el ser de nuestra vida y de nuestra existencia. Yo estoy aquí parado, o sentado más bien en este momento, compartiendo con ustedes, porque en algún momento de mi existencia fui tocado por el Espíritu de Dios. Ustedes que están ahí al otro lado de esta grabación y están escuchando también, prestan atención y ponen sus oídos porque en algún momento sus vidas fueron alcanzadas y tocadas por el poder del Señor Jesús. Y eso lo cambió todo. Cuando Jesús aparece, lo cambia todo, lo transforma todo, lo modifica todo. El mundo ya no lo concebimos de la manera en que lo concebíamos antes. Nuestros valores y principios empiezan a ser transformados en la imagen de Jesús. Empieza a darse la vida de Dios en nosotros. Empezamos a ser transformados interiormente. La palabra de Dios juega un rol importantísimo de transformación interior. El contacto a través de la oración con el Dios de los cielos, con el Padre eterno, en el nombre de Jesús, empieza a transformar las circunstancias que nos rodean en la vida. Pero todo lo que pasa y todo lo que ocurre tiene un destino eterno. Al final de los tiempos, Dios está manejando los hilos de la vida, los hilos del mundo, de las naciones, de todos los eventos que ocurren, para un propósito final, para llevarnos a un destino eterno. Al final Dios es quien controla todas las cosas. Él es el Dios soberano que, de acuerdo a la descripción que el profeta Ezequiel hace del trono y de la gloria de Dios, dice que el trono de Dios era inamovible, debajo de él todo era movimiento, seres celestiales y ruedas que se mueven, cosas que giraban, todo se mueve debajo de él, pero él es el inamovible, él no se mueve, él controla los destinos del mundo entero. Y posiblemente las naciones que están lidiando con sus propias circunstancias de vida y situaciones políticas que los puedan estar aquejando a nosotros mismos en esta nación, tal vez no estamos conscientes de que Dios está fraguando todo lo que está pasando alrededor para un plan eterno. Las cosas presentes están dando lugar a algo más grande, más glorioso, más eterno, más profundo que tal vez nosotros no entendemos ni conocemos. Los eventos del mundo están siendo llevados de la mano del Padre en propósitos eternos. Dios es el que sabe a dónde va a terminar esto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Nada comienza, nada termina si el Dios de los cielos no lo ha determinado. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pues bien, este domingo se celebra este Domingo de Ramos y hay una escena gloriosa que está descrita aquí en Marcos capítulo 11, de los versos del 1 al 8. Y todo lo que dije anteriormente es porque si viéramos la escena puntual de lo que estaba pasando, podríamos decir, ¡wow! Ese era el propósito de Dios eterno. La manifestación de Jesús como Rey en el mundo, la aclamación de todas las gentes, el reconocimiento de todos, pero ahí no era el plan de Dios. Pareciera que ahí es, pero no es ahí. Había algo mayor. Y esto era simplemente una transición que daría lugar a un propósito mayor. Y voy a leer para ustedes el pasaje que está acá, porque es un pasaje hermosísimo. Trate de usar su imaginación. Permita que las palabras creen estas imágenes en su corazón. Y miramos a Jesús en esta escena gloriosa. Y dice así: cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros. Cuando hayáis entrado allí,
enseguida hallaréis atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Verso 3 dice, y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decidle, el Señor lo necesita y luego lo enviará aquí otra vez. Verso 4, ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta, afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al borriquillo? Ellos les dijeron, tal como Jesús les había dicho, y le dejaron ir. Trajeron el borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que le seguían aclamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Verso 11, y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Vaya, qué momento, qué escena, qué imagen más impactante, más tremenda. Yo me imagino la ciudad de Jerusalén en efervescencia, las gentes expectantes. Me imagino que la comunicación en aquellas épocas era muy verbal, la gente se transmitía las cosas de lo que iba a ocurrir, lo que estaba pasando, así que las multitudes se aglomeraban ante los eventos que estaban sucediendo. Eran cosas muy puntuales que pasaban en el mismo momento. Y lo interesante en la escena es que hay 2 de sus discípulos, no se mencionan sus nombres, es irrelevante el nombre de ellos, no sé si algún otro de los evangelios lo menciona, los sinópticos, no sé. Pero aquí en este pasaje específico no se menciona el nombre de los 2 discípulos que fueron enviados por Jesús. Y aquí comienzo a armar de alguna manera la enseñanza para el día de hoy. La obediencia que se requiere en el discipulado. La obediencia es un tema que muchas veces nos resulta difícil de aceptar y de manejar. Nuestra obediencia muchas veces está supeditada a intereses personales que nos gobiernan y nos manejan. Nuestra obediencia muchas veces es movida por razones que tenemos de fondo para hacerlo. Pero cuando le servimos al Rey, cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, cuando Él se ha manifestado a nosotros y ha tocado nuestro corazón, nuestra obediencia, si es que nos llamamos y consideramos discípulos del Señor, debe ser sin cuestionar, sin objeciones. Van a haber situaciones que posiblemente nos pongan de frente a respuestas inesperadas, pero ¿saben qué? Si confiamos en Jesús, Él va a tener las respuestas para nosotros. Pero la obediencia es algo que nos cuesta manejar. Nosotros, sobre todo los hispanos, somos un poco desobedientes. Sentimos que ante la autoridad de alguien que está en posición sobre nosotros, cuando se nos dicta algún tipo de disciplina o se nos da algún tipo de información que requiere obediencia de parte nuestra, nos cuesta ese manejo. Recuerdo hace muchos años cuando estaba pequeñito en los autobuses en mi país, en Costa Rica, se permitía fumar, la gente fumaba en los autobuses, pero pasaron una ley porque es realmente muy molesto cuando alguien fuma a la par suya. Pasaron una ley que decía prohibido fumar y pusieron unos rotulitos que decían prohibido fumar. Y era cuando más fumaba la gente. Es que es como retar la autoridad, como que nos cuesta el tema de ser obedientes. Yo hago lo que quiero y lo hago porque eso es lo que quiero hacer. Había cerca de mi casa también un lugar, una zona verde, cerca de un parque. Había un rótulo de la municipalidad del sitio que decía prohibido botar basura. ¿Y saben qué? Era donde más basura habían botado. Es como un reto, como retar la autoridad. La obediencia nos cuesta, ser obedientes es difícil, ¿verdad? Pero necesitamos de poner esa actitud a los pies de la cruz y poner nuestro corazón al servicio del Padre. A los discípulos se les dijo, vayan y hagan esto. Yo no sé si ellos tenían algún otro interés, algún otro deseo en aquel momento. Tal vez no querían ir en aquel instante porque, no sé, cualquier situación, como nos pasa muchas veces a nosotros. Vaya, haga tal cosa y uno tiene otro interés de por medio. Que no, yo voy a hacer esto primero. No. Con el Señor Jesús, la obediencia nuestra tiene que ser inmediata, sin reparos. Y Él les dice, vayan y hagan esto. Encuentren ese borriquillo que está atado, vayan a esa aldea que está al frente y traigan ese borriquillo.
desátenlo. Y posiblemente van a encontrar un cuestionamiento. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Jesús les dio a ellos la respuesta que ellos tenían que dar. Y es importante que nosotros tengamos esta confianza que en las vicisitudes de la vida, cuando el Señor nos demanda y nos envía en obediencia a hacer algo, debemos ser obedientes y hacerlo. Acabo de hablar con el hermano Elías Peñaranda, un hombre que yo admiro profundamente ya en Costa Rica. Tuve el privilegio de conectarme con él y me contó un testimonio tremendo. Número uno, en alguna ocasión que nos vimos allá en Costa Rica, hace muchísimos años, yo le sugerí a él andaba siempre a pie, yo le sugerí por qué no compraba un carrito o tenía un vehículo para transportarse. Pues dice él que al día siguiente, caminando rumbo a la montaña donde él vivía, llevando unas bolsas de víveres, empezó a llover profundamente, él, en medio aguacero, en la calle, una calle de lastre, o sea, ni siquiera asfalto. Y dijo, bueno, Señor, si el hermano tenía razón y eso es lo que quería, ¿por qué no me concedes un vehículo? Dice que a los 2 días escuchó como alguien pitaba desde la calle y él salió de su propiedad y era un hombre con un vehículo. No era un vehículo moderno, era un vehículo ya de algunos años. Pero le dijo, Dios puso en mi corazón entregarte este vehículo. Y él, agradecido, dijo, bueno, Dios es bueno y misericordioso, me dio este carro. Pues en una ocasión me cuenta el hermano Elías que tenía que ir a una de las fincas bananeras allá en la zona sur del país, frontera con Panamá, a predicar unas campañas. Y entonces dice que pues se fue en su carrito, pero empezó a llover torrencialmente. Llovió por 2 días, no sé. Y el río que él tenía que pasar se desbordó al punto en que se llevó el puente y el paso estaba cortado. Ya no se podía pasar al lugar. Entonces él dijo, bueno, Señor, se cortó el paso. Desde que llegó al lugar, estaban los ingenieros tratando de ver cómo solucionaban el problema. Incomunicado. Al final dijo, bueno, no es la voluntad de Dios que vaya, porque pues, el puente se cayó y no tengo forma de ir. Y le dijo, bueno, Señor, dame una señal. Si tú quieres que no continúe, encuentre yo alguna persona, un hermano en Cristo aquí en este lado del río que me dé posada. Y yo me esperaré hasta que eso pase, pero no encontró a nadie. Todos le dijeron, mire, los cristianos están al otro lado del río. Entonces dijo, bueno, caray, entonces seguro no es tu voluntad que yo vaya a predicar a ese lugar. Pero el Señor habló y le dijo, ve a la finca que yo te he enviado. No importa el barro, no importa yo te llevo al lugar donde te he enviado a ir a predicar. Entonces él empezó a indagar si había algún otro camino y le dijeron, bueno, hay un camino, porque por ahí era prohibido transitar, punto. Hay otro camino, que es un camino que usan el ganado y los boyeros de la zona, muy barrialoso, no transitan vehículos por ahí, pero existe ese camino y al final el camino te va a llevar de frente de nuevo al río. Entonces él dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad y tú me has enviado a predicar tu palabra, voy a ser obediente y voy a irme. Y cogió su carrito y le dijo, le voy a poner primera a este carrito y voy a subir por ese lugar, la montaña. Empezó a subir entre aquel barrial indescriptible, dice él, y el carrito, hermano, iba como llevado en alas de águila. Subió, ya comenzó a bajar y vio el río. Y dice que él llegó al río. Y el río se había desbordado. Dice que tenía unos 80, 100 metros de ancho. Y entonces dice que él dijo, bueno, Señor, si usted me dijo que yo cruce, yo voy a cruzar con este carro. Y puso primera y empezó a acelerar. El agua, el carrito empezó a entrar en el agua. Y dice que sintió firme. Y empezó a andar y dijo, wow, increíble. Lo que no sabía, dice, es que el puente estaba ahí, no se veía, porque el agua estaba muy turbia. Me dice, pero el puente está ahí, no se ve por la turbiedad del agua, por la impureza del agua, ¿no? Por el barro, pero el puente está ahí. Dice que cuando él comenzó a cruzar por el río, la gente de las casas al otro lado del río salían, las mujeres gritaban, la gente como locos, hacían bulla con las ollas, y el carrito cruzando, y llegó hasta el otro lado y pasó. Y él le dijo, pero ¿por qué tanto griterío? Le dice, porque su carro flota, su carro es como un barco, como una lancha. Dice, no, ahí está el puente, es que no se ve porque el río lo cubrió y el agua está turbia. No, nunca ha existido un puente en este lugar. No existe un puente. Nosotros somos de esta zona, sabemos lo que le estamos diciendo. Su carro flotó en el agua. Wow.
tremendo. La obediencia que debe estar implícita, aunque parezca una locura, aunque nos encontremos con personas que nos van a adversar, aunque encontremos las circunstancias negativas, si Dios es quien ha dado la palabra, vayamos con plenitud y certeza de conocimiento, porque Dios se va a engrandecer y se va a glorificar en medio de los tiempos, como pasó con mi hermano Elías y como está pasando en la escena acá, cuando ellos fueron a desatar el burrito, la gente, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se lo están llevando? El maestro lo necesita, una orden de obediencia que debe ser cumplida. Y luego, la otra cosa que está implícita en esta escena, que es la que no vemos y no percibimos, es que en las altas esferas de la sociedad religiosa judía de la época ya se estaba fraguando la muerte de Jesús. En las multitudes lo que privaba era el anhelo y el deseo de tener un rey eterno que entrara glorioso, se proclamara con poder y libertara a la nación del yugo de esclavitud romano y pusiera a la nación de Israel en la picota del mundo. Pero eso no es lo que estaba pasando acá. Habían otras esferas, otras fuerzas que estaban tirando en direcciones opuestas. Todas ellas, de alguna manera, iban a conjugarse para dar lugar a la cruz del Calvario, el propósito eterno en Cristo Jesús, para traer salvación y liberación. El mundo secular y el mundo espiritual, hay un momento en que ambos se cruzan. El mundo secular no sabe que de alguna manera Dios está moviendo los hilos de su entorno histórico para llevar ese momento a un plano eterno en donde Él va a conjugar las cosas para un propósito mayor. Lo que está pasando en el mundo, esta pandemia, esta situación que nos tiene a todos acá en nuestras casas, es parte de un propósito eterno y mayor. Los hilos de la historia y del mundo están siendo movidos por el Padre Eterno. No pensemos que esto va a acabar acá. Dios seguirá trazando y trayendo las situaciones y haciendo que éstas converjan para dar propósito a un plano mayor. Hoy nos toca a nosotros decir, Señor, henos acá en lo que tú nos necesites. Señor, podamos servirte, hacerlo en obediencia y hacerlo para tu gloria. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Ojalá que usted y yo nos podamos regocijar como se regocijó el pueblo de Israel en aquel momento, pero sabiendo ahora que Él no era un rey transitorio para ellos, ni que los intereses de ellos eran los que tenemos nosotros. Nuestro interés es genuino porque ahora sabemos que Él no es solamente el rey de Israel, es el rey de reyes y Señor de señores. Y ojalá sea el Señor de tu corazón y de mi corazón. Y si no es así, este es el día y el momento para que abriéndole tu corazón, entres a ser parte de ese plan eterno de Dios. Y entonces los hilos de la historia trabajen en función de tu bendición y de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su corazón a ti, Padre, que ellos puedan hacer esta oración conmigo. Señor, heme aquí, conoces mi vida, mi pasado, mi presente, y sabes aún mi futuro. Sabes que soy pecador, que he pecado contra ti. Te quiero pedir que me perdones, que me limpies, que me salves, que me transformes. Reconozco que tú te has levantado entre los muertos y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y te pido, Señor, que me laves con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, sálvame, restáurame. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, mi familia, mi economía, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi esposo, todo lo que tengo, mi pasado, mi presente, todo te lo doy para que tú lo uses, Señor, conforme a tus propósitos eternos. Oh Dios, que yo pueda ser obediente a lo que tú me indiques y me mandes a hacer para la gloria de tu nombre. Y ahora para la iglesia, que me escuche, la iglesia del Ejército de Salvación, la obediencia en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en la visión y la misión que Dios tiene para nosotros. Somos parte de un engranaje eterno en el que Dios moviliza los hilos de la historia, mueve sus manos de gloria, trabajando. Él es el alfarero que hace con nosotros lo que Él quiere. A ti sea toda la gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Espero que pronto nos podamos estar juntando de nuevo para glorificar su nombre y bendecir el nombre poderoso del Señor Jesús juntos en el momento en que el Padre así lo determine. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice, amén.